Alguien dijo una vez que el amor a los 17 años es el más hermoso, pero también el más frágil ante las tormentas de la vida. Al ver el drama, Li Ziye, los espectadores no pudieron evitar conmoverse con la tumultuosa historia de amor entre la humilde madre soltera Li Ziye, interpretada por Kie Wan, y el adinerado director ejecutivo James, interpretado por Bang Seo-kang. Sin embargo, pocos saben que detrás de esas escenas llenas de lágrimas se esconde una historia real mucho más desgarradora y dramática. La pantalla es simplemente un lugar donde recrean una parte de su juventud y las heridas abiertas de sus propias vidas. Remontándonos muchos años atrás, cuando Bang Seo-kang y Kie Wan aún eran estudiantes de secundaria en la región montañosa de Tuyenkang, compartieron un amor puro e inocente durante 3 años. Ese amor creció entre las flores silvestres y las sencillas promesas de una humilde cabaña. Pero entonces, la dura realidad de la pobreza obligó al joven Bang Seo-kang a tomar una decisión que cambiaría su destino. Anhelaba un trabajo estable en la ciudad, anhelaba el dinero para casarse dignamente con la mujer que amaba. La decisión de Seo-kang de ir a Hanoi a estudiar radiodifusión televisiva fue el punto de inflexión que desencadenó una serie de tragedias. La distancia geográfica entre los vastos bosques de Tuyenkang, la bulliciosa capital, las llamadas telefónicas cada vez más infrecuentes, las cartas escritas a mano que no podían llenar el vacío de la añoranza, todo los condujo a la prueba más cruel del amor, la separación. El barco sigue el timón, la chica sigue a su marido, y la tragedia del matrimonio. Mientras Seo-kang seguía luchando en la capital, en su tierra natal, Kie Wan había alcanzado la edad de casarse. Presionada por su familia, por los matrimonios concertados y, sobre todo, por la devoción filial hacia sus ancianos padres, Kie Wan tuvo que contener las lágrimas y renunciar a su primer amor, James Seo-kang, para casarse con un desconocido por el que no sentía nada. Durante 3 años como esposa, Kie Wan enterró su amor del pasado en lo más profundo de su ser para cumplir con sus deberes. La maternidad la sonrió con el nacimiento de su hermosa hija Yi, pero fue entonces cuando comenzó el verdadero infierno del matrimonio. Su esposo resultó ser un ludópata que bebía día y noche. Las posesiones de la familia desaparecieron, y los maltratos y el agotamiento, tanto físico como mental, llevaron a la frágil mujer al límite. Incapaz de soportarlo más, Kie Wan decidió divorciarse, abandonando la casa de su esposo sola con su pequeña hija. Pero el destino parecía empeñado en burlarse de ella hasta el final. Menos de un año después de la audiencia judicial, su exmarido murió repentinamente en un accidente de tráfico. Como viuda, la vida de Kie Wan se sumió en una profunda oscuridad. No tuvo más remedio que enviar a su hija y al cuidado de sus abuelos maternos, conteniendo las lágrimas, y marcharse sola a la ciudad para trabajar en una fábrica, vendiendo su fuerza de trabajo para ganar dinero y mantener a su hija día a día. Un reencuentro en pantalla y las tormentas de la vida reflejadas en la película. Dicen que el destino une a las personas de lejos, y el destino volvió a reunir a Seo-kang y Kie Wan tras años de altibajos. Ahora, del mismo lado, trabajando juntos en la película, Lee Tu-diep, reviven sus propias vidas.
El personaje de Lee Tu-diep en la película es la personificación de Kye-hwan en la vida real, una madre soltera abandonada por la familia de su marido, que sufre innumerables humillaciones. Y James en la película representa el deseo de Seo-kang de proteger a la mujer que echó de menos en el pasado. Sin embargo, la tragedia en la película retrata una vez más la cruda realidad. Los espectadores sin duda se conmoverán profundamente con los intensos enfrentamientos entre James y su padre biológico, interpretado por Lee Seo-hwan. En la película, Lee Seo-hwan es un magnate autoritario que siempre menosprecia a las mujeres pobres de la clase baja, como Lee Tu-diep y Lee Tyeok-ah, en la película paralela. La feroz oposición del padre y la enorme diferencia de estatus social se han convertido en un muro infranqueable que impide a James y Tu-diep celebrar una boda completa. Tras innumerables dificultades, desde la amargura de la vida real hasta los intensos conflictos familiares y obstáculos en pantalla, el amor de James, Seo-kang y Tu-diep, Kye-hwan, sigue luchando contra los prejuicios. Les ayudará su amor, forjado entre lágrimas y tormentas, a superar los obstáculos que les impone el estricto padre. Habrá un final feliz que compense el dolor que Kye-hwan ha soportado durante la mitad de su vida. Se suele decir que los amantes, por mucho que se separen, siempre vuelven a encontrarse. Si la separación entre James, Bang Seo-kang, y Tu-diep, Kye-hwan, se debió a la pobreza extrema, este reencuentro es un perfecto designio del destino. En aquel entonces, James trabajaba en Hanoi. En la glamurosa capital, con la aguda visión de un profesional de la televisión, pronto reconoció el enorme potencial de YouTube. Tras decidir tomarse un permiso para regresar a su ciudad natal y empezar de cero, James recibió una noticia inesperada que le partió el corazón. Tu-diep, su primer amor, un amor que siempre había mantenido en secreto, se había divorciado y vivía sola en la ciudad. Sin dudarlo un instante, el llamado de su corazón lo impulsó a ir inmediatamente a la ciudad para encontrarla. El momento en que se reencontraron después de tantos años de dificultades dejó a James completamente atónito. Tras un matrimonio y años de duro trabajo en una fábrica, Ziye seguía siendo la misma de siempre, al contrario, era aún más encantadora, elegante y hermosa que antes. Esos ojos, esa sonrisa, volvieron a cautivar al joven de antaño. Esa noche, bajo las luces de la ciudad, se sentaron juntos y hablaron sin parar, desahogando toda la amargura y la nostalgia de sus años separados. Entonces, tomaron una decisión audaz, regresarían juntos a su ciudad natal, con la intención de cambiar su destino a través de YouTube. Un comienzo difícil y una transición estratégica. Al regresar a su ciudad natal, Kenkien-tiet, su viaje no fue un camino de rosas. Al principio, James se volcó por completo en la creación del canal Lee Tyeok-ah junto a su hermano menor y su esposa, Bang Seo-hong y Yang Tika. Gracias a la gran habilidad de James para escribir guiones, el canal Lee Xiaoge alcanzó rápidamente un rotundo éxito inicial. Sin embargo, al acercarse la fama, James se dio cuenta de que necesitaba construir un mundo aparte, un refugio seguro para la mujer que amaba.
Decidió ceder todos los derechos del canal Li Xiaoge a su hermano menor y a su esposa, brindándoles apoyo únicamente en la escritura de guiones, la filmación y la edición en las primeras etapas. James y Zille cambiaron oficialmente de rumbo, concentrando sus esfuerzos en crear un nuevo imperio que llevaría su nombre, el canal Li Zille. Un evento espectacular que les cambió la vida y la boda del siglo en la sombra. Esa valiente decisión tuvo resultados inimaginables. Con una historia real, la conmovedora actuación de Q-Wan y el talento como director de Shao Kahn, el canal del TIP se disparó, generando enormes ingresos. Junto con la generosa participación en los ingresos del canal de su hermano menor, Liu Ka, la vida de James y dipti un giro radical, una etapa de grandeza y orgullo. De orígenes humildes, como un obrero divorciado, ahora tienen suficiente dinero para comprar una casa y un coche, despertando la envidia de toda la región. Y entonces, llegó el final más hermoso para su turbulenta historia de amor juvenil. Se celebró la boda más grande y espectacular en la historia de la comunidad de YouTube de Kimchi. Invitados de todo el país acudieron a felicitar a la talentosa pareja, creando una verdadera celebración en el campo. Sin embargo, hay algo extraño que ha dejado a los espectadores preguntándose, ¿por qué una boda tan grandiosa no tuvo ni una sola foto ni video en las redes sociales? No presumieron, no usaron su día feliz para conseguir visitas. Porque, tras bambalinas, James y Tudiep entienden que están concentrando toda su energía en crear los mejores guiones cinematográficos, reflejando sus propias vidas, llenas de luchas ocultas pero también de una inmensa resiliencia. Mantuvieron ese día feliz en privado, como un santuario sagrado después de años de ser derribados por el destino. Superando la pobreza, la separación e incluso el doloroso pasado de una madre soltera, la historia de amor de James y Tudiep en la vida real es un verdadero cuento de hadas. Un final perfecto, una merecida recompensa para corazones resilientes que nunca se rinden ante el destino. Sigamos apoyando los canales de Li Zille y Li Xiaoge para darles a estas personas talentosas más fuerza para escribir capítulos aún más brillantes en sus vidas.